Un saludo con todos. El grupo 6, conformado por Luis Gordillo, Paula Carrión, Mateo Ponce, David Yetuma y Juan Loján, presentarán el tema de exposición que serán curvas espirales de transición. Los puntos a recalcar en esta exposición serán las definiciones, cálculos y resultados y comprobación en Civil 3D. Las definiciones serán de las curvas espirales de transición, los cálculos y resultados mediante una hoja de cálculo y encontrar los resultados y la comprobación en el Civil 3D, trazar y comprobar las curvas espirales de transición. Definiciones. En primer lugar, se hablará de las generalidades. Se puede decir que la espiral de Euler, también conocida como clotoide, se utiliza en el diseño de curvas de transición en espiral. El radio de esta curva de transición varía desde el infinito en el extremo de la tangente de espiral hasta el radio del arco circular en el extremo que linda con el arco circular. Definición. El radio de curvatura en cualquier punto de una espiral de Euler varía inversamente con la distancia medida a lo largo de la espiral. Longitud de la espiral. La longitud mínima de una curva de transición en espiral fue desarrollada en 1909 por Short para ajustar gradualmente la aceleración de las curvas de las vías del tren. La fórmula presentada a continuación es la longitud mínima de la espiral, la velocidad, el radio de la curva y la tasa de aumento de la aceleración lateral. El factor de la tasa de aumento de aceleración lateral es un valor empírico que representa los niveles de comodidad y seguridad proporcionados por la curva en espiral. El máximo radio de la curva en espiral. Se recomienda que el radio máximo de la curva sea para el uso de una espiral en base de una tasa de aceleración lateral mínima sea de 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. Estos radios se enumeran en la tabla presentada a continuación, que están destinados a ser utilizados por aquellas agencias de carreteras que deseen utilizar transiciones de curvas en espiral, más no pretender los radios que se necesita para el uso de una espiral. La longitud máxima, como podemos ver aquí, esta es la ecuación, donde necesitamos tener el desplazamiento lateral mínimo entre la tangente y la curva circular, y R, que sería el radio de la curva circular. La longitud máxima en la espiral, las espirales no deben ser tan largas, ya que como para que los conductores se sientan engañados. Y aquí abajo tenemos la longitud mínima, que igualmente aquí tenemos la fórmula donde necesitamos, aparte de la anterior, la velocidad específica. Y también necesitamos la tasa máxima de cambio de la aceleración lateral. Esta longitud mínima se puede definir en función de la comodidad del conductor y de los cambios de posición lateral de los vehículos. La longitud deseable de la espiral. La longitud deseable de la espiral es el control de diseño importante, ya que las condiciones de funcionamiento más deseables se observan cuando la longitud de la curva en espiral era aproximadamente igual a la longitud de la trayectoria en espiral natural adoptada por los conductores. Aquí nos podemos regir en esta tabla, que es de la AASHTO del 2011, en donde en base a la velocidad específica nos da la longitud de la espiral, la deseable. También tenemos la longitud de la tangente extendida. La longitud de la tangente extendida para el diseño de transición de la curva en espiral se basa en el mismo enfoque utilizado para el diseño de transición de tangente a curva. Específicamente se desea un borde liso de perfil del pavimento para que se mantenga un gradiente dependiente de borde común en todas las secciones de desarrollo y de tangente extendida. Entonces en eso nos podemos ver la fórmula en donde para hallar la longitud de la tangente extendida necesitamos tener el bombeo en porcentaje, el peralte de diseño en porcentaje y la longitud de la espiral que ya sacamos previamente. También nos podemos basar en esta tabla que en base a la velocidad específica tenemos aquí las longitudes de la tangente extendida. Y esta tabla también es de la AASHTO del 2011. Y por último, la ubicación con respecto a la curva. De alineación con espirales, el desarrollo del peralte se efectúa en toda la curva de transición. La longitud del desarrollo de peralte debe ser igual a la longitud de la espiral para la transición de la tangente a espiral. Y los resultados. Nosotros hemos usado el software de Excel para facilitar todos estos. Cabe destacar que la herramienta, el software de Civil 3D, realiza todos estos cálculos automáticamente. Primeramente, todos estos datos los hemos sacado de la curvatura que hemos hecho en Civil 3D. Primeramente, tenemos los datos entradas donde tenemos un radio 113. Este radio es debido a que estamos diseñando una carretera con una velocidad específica de 60 kilómetros por hora y un peralte de 8%. Para estos datos específicos le corresponde un radio de 113, cuerda de 10 metros, y aquí podemos observar los datos del rumbo del TE, del rumbo del TS, la abscisa del PI, las coordenadas del PI, tanto en norte como en el este, y la longitud de espiral, que es 50 metros.
En primer lugar, se calcula el parámetro de la espiral H. Este se representa con la letra K, donde utilizamos el radio de la curvatura y la longitud de espiral. A continuación, calculamos el ángulo de flexión de la espiral, donde tenemos dos cálculos, que vendrían a ser el ángulo de la flexión de la espiral y el ángulo central de la curva circular. Aquí podemos observar todos los cálculos que pueden ser realizados a mano. Y a continuación tenemos las coordenadas cartesianas DLC, tanto en longitud, que las sacamos con el valor antes mencionado previamente, el ángulo de flexión, K, y a continuación pues simplemente sacamos las coordenadas del PC desplazado tanto para K como para P. Y finalmente tenemos la tangente de la curva espiral, circular, espiral, y la externa de la curva espiral, circular, espiral. A continuación mi compañera va a seguir explicando los cálculos. Ahora se calcularán las tangentes larga y corta de la espiral. Para la tangente larga es igual a la coordenada XC menos la coordenada YC dividido para la tangente del ángulo de flexión de la espiral. Y para la tangente corta es la coordenada YC dividido para el seno del ángulo de flexión de la espiral, dándonos los siguientes resultados. Después se calculan las coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con las transiciones, con las siguientes fórmulas. Para X inicial es igual al parámetro K. Para Y inicial es igual a YC más el radio por el coseno del ángulo de flexión de la espiral, dándonos los siguientes resultados. Siguiente, se calcula la cuerda larga de la espiral con la siguiente fórmula. Raíz cuadrada de XC elevado al cuadrado más YC elevado al cuadrado, dándonos el resultado de la cuerda larga de 49.89. Después de eso se calcula la deflexión del S o el ángulo de la cuerda larga con la siguiente fórmula. Arcotangente de YC sobre XC. Otra fórmula es igual a 3.1 por 10 a la menos 3 por el ángulo de deflexión de la espiral elevado al cubo más 2.3 por 10 a la menos 8 multiplicado por el ángulo de flexión de la espiral para 5, dándonos el siguiente resultado por el ángulo de la cuerda larga. Después se calcula la longitud de la curva circular con la siguiente fórmula que nos dan los siguientes resultados. Para el arco 29.11 y para la cuerda 29.10. Después se calculan las abscisas de los puntos TE, SE, CE y ET. Para la abscisa TE es igual a la abscisa PI menos la tangente de la espiral. Para la abscisa S es igual a la abscisa TE más la longitud de la espiral. Para la abscisa CE es igual a la abscisa S más la longitud de la curva espiral. Y la abscisa ET es igual a la abscisa CE más la longitud de la curva espiral. En los cálculos manuales se calculan las coordenadas del TE, SE, CE y ET, las deflexiones y las coordenadas de todos los puntos, como podemos ver en la siguiente tabla. Todo esto se hace en los cálculos en Excel, por lo que simplifica y hace más rápido los cálculos. Bien, en esta sección vamos a hacer la comprobación en Civil 3D. Para ello, vamos a trazar las curvas espirales en Civil 3D y primero tenemos que conocer las curvas que serán adaptadas. En este caso, tenemos aquí todo el perfil y la ruta de nuestro proyecto y hemos elegido dos curvas. Para ello, para editar este alineamiento, tenemos que entrar a Geometry Editor y en esta zona de aquí vamos a eliminar el punto anterior. Con esta configuración de aquí, vamos a configurar el espiral de entrada y el espiral de salida. En este caso lo hemos asignado en 50 metros. Una vez teniendo esos datos puestos, vamos a crear puntos para saber las cotas de estas abscisas. Entonces tenemos estas opciones. En puntos entramos a creación de puntos de alineamiento y dividir el alineamiento. Nos va a pedir varios datos característicos para la tabla y vamos a ir añadiendo los puntos. En esta zona de Edit List Points nos va a salir todas las cotas que tenemos en curvas. Y en este caso aquí tenemos los resultados y esta sería la curva que tenemos y la segunda curva. Y esta ya sería la espiral de entrada y la espiral de salida. Y aquí también tendríamos lo mismo, espiral de entrada y espiral de salida. Y aquí tendríamos la tabla de datos, que esos son los que tendríamos que comparar con el Excel, con la hoja de cálculo que previamente hicimos. Y aquí podemos comparar los datos al este y al norte. Comparamos aquí los datos, que varía por muy poco, pero son prácticamente los mismos, al este y al norte. Tenemos la primera curva en Civil y la primera curva en Excel. Aquí tenemos la segunda curva en Civil y la segunda curva en Excel.